Entonces, primero va a haber una definición técnica de innovación, ¿ya? Y la vamos a usar con una innovación, como les decía, de sentido común. La innovación, dicen los expertos, es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos que ya existen, es decir, cosas que ya están, ¿no? Mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. ¿Cómo lo digo de manera un poquito más humana, no necesito tan técnica? Sí, solucionar problemas complejos. ¿Por qué son complejos? Porque son complejos para mi realidad. O sea, el problema, ¿cuál era su nombre? Natalia. El problema de Natalia es que se cambió de lugar y perdió clientela. Esto es complejo para ella, a lo mejor. Después, porque, bueno, para ella es complejo. Y de manera aparentemente simple. Esa es la gracia de la innovación. Si es que yo logro resolver esos problemas que me están provocando un dolor, me están provocando una merma, si queremos llamarla así, en términos de rentabilidad, en términos de económicos, y con 2 o 3 movimientos logro resolverlo. Entonces no fue aparentemente simple, porque para esto tuvo que pensar semanas, todavía no logro encontrar ese nuevo equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, la innovación parte de la base de la capacidad que tengamos nosotros de detectar esa oportunidad y poder llevarla y resolverla de manera eficiente, ¿ya? Cada uno de aquí tiene su emprendimiento. La idea es que esta clase puedan tomar. ¿Qué es el diseño de mi proyecto? Profesor, Sí, adelante. disculpe, desde Zoom, lo que pasa es que donde hizo el cambio dejó de proyectarnos, entonces se ve desde lejos la pantalla. Te cayó la presentación. No estás compartiendo en Zoom. Ya. A partir. Gracias. Gracias a ustedes por ahí. ¿Qué tal? Permiso. Cuidado. ¿Qué has visto ahí? Sí. Vamos a formar por algo que nos represente un ingreso y nos permita vivir. Es decir, hay negocio detrás de esto. Y lo otro donde se puede innovar es que ya es básicamente es como lo que siempre se entiende como innovación, es a través de la tecnología. Que la tecnología es una mejora directa en el producto, servicio, proceso. Entonces yo le hago la pregunta, ¿la tecnología tiene que ver con las máquinas? Tiene que ver no sé, con que Tesla o con Marte, con esa. Eso es tecnología, claro. Pero cuando hablamos de tecnología aquí, es una mejora directa del producto o en el servicio. Por lo tanto, pequeños cambios sí son mejoras tecnológicas. ¿Y quién mide esas mejoras tecnológicas? ¿Los miden ustedes? ¿O ustedes la implementan? El mercado objetivo con sus clientes también. Aquí hay un par de. Tratan de graficar eso. Primero, esto es un bien. Me olvidó que era mujeres. Pero no, más alguna cosa. Un ejemplo de innovación en modelo de negocio sería un taladro. Aquí vamos a hablar sobre la primera innovación que es el modelo de negocio. Donde los primeros taladros se vendían en fábricas o industrias, porque eran muy técnicos, para hacer un hoyo, para perfección, etcétera. Pero al hacer eso, se empezó a generar una necesidad, porque los hoyos no son eternos. Y había que rehacer los hoyos en algún minuto. Por lo tanto, la gente empezó a comprar sus taladros. Y se llenó de las casas todas con taladros. Pero dejaron de usar los taladros, porque tampoco era cuestión que lo ocupó todos los días. ¿Qué hicieron los expertos en modelo de negocio? Los arrendamos los taladros. Y se fijan que de un negocio que era absolutamente industrial, de nicho específico, después pasó a ser un negocio masivo, ¿ya? Y que terminó siendo un negocio de arriendo. Y hoy día yo no tengo para comprar un taladro. Si lo voy a ocupar una vez, voy a ir a ver. ¿Cuántas empresas de arriendo? Ocupar todos los nichos. Ya, me iba a aceptar más gente, importante, ¿no? Profesor, también crearon un taladro que, bueno, el que uso yo, que es uno chiquitito, así como para mujeres, que antiguamente uno buscaba al hombre para que le hiciera, Claro. hiciera un cuadro, pero ahora hay un taladro chiquitito, que no es pesado, que claro, que es inalámbrico, entonces también es un poco la tecnología. Profe, en seguridad, en vez de admitir a cada rato, en seguridad puede poner sin sala de espera. Entonces así tiene, no tiene que admitir sin que alguien se vuelva a caer, por ejemplo. ¿Es la carrera? Sí.
A ver, sí, te aparece aparece Próxima lo te agradece en todo caso en el fondo. ¿Y cuál es el otro ejemplo ya en tecnología? Un ejemplo de innovación tecnológica aplicada al servicio sería un menú inteligente en un restaurante. ¿Qué pasó con la pandemia? Antiguamente, bueno, cuando vine para acá pasé en, ¿cómo se llama? Estaba re bueno, no unos libres que no comían. Con las cartas, ¿cierto? Pero con la pandemia el tema de salud y era con el código QR. Eso es una innovación tecnológica. El que creó el código QR es un inventor. Que claramente el inventor tiene una mente innovadora brutal. Pero la invención no es lo mismo que innovación. Por favor. Es totalmente innovador porque puede que el cliente llegue al tiro y, por ejemplo, el garzón esté ocupado, él escanea y ya sabe lo que va a pedir antes que el garzón llegue, entonces es totalmente innovador. Sí. Es totalmente... De hecho, hay restaurantes que yo hoy día voy y me siento, ya pagué la cuenta a través de estos sistemas. Hoy día voy a comer con mi señora, voy a comer yo, no sé, yo, ensalada. Yo voy de cierto de ganar mi plata, porque también hoy día andan comprando un juego. Entonces, se fijan como una innovación puede solucionar no uno, sino que varios problemas que están ocurriendo. Entonces, esa capacidad que tiene la innovación, insisto, no tiene que ver con la invención y no tiene que ver con la tecnología, sino que la tecnología está a favor de la invención, pero puede ser tecnología muy rudimentaria, como un molino para moler trigo, como tecnología ya muy avanzada, va a depender de los negocios de ustedes. Por favor. Yo, por ejemplo, yo empecé el 2019 con un servicio de cotillón. Ya. Vino el estallido social, bajó un poco las cosas, porque los eventos ya no se hacían, vino la pandemia. En marzo estábamos con mi marido, ¿qué hacemos? Porque ya no había bautizos, ya no había cumpleaños, ya no había nada. Y me dijo, oye, pero si tenéis impresora. Y empezaron en los colegios a mandar guías, para las guías. Entonces, ofrezcamos guías, les ofrecí un precio más económico, todo, y me dijo, yo salgo en la bici a repartir. Nos tiramos, ¿sí? Ya le dije yo, y yo después me enteré que yo podía haberlo como contratado a él y haberle sacado permiso para que él saliera a repartir, pero siempre salimos como así nomás. A la bala. A la mano. No entendía yo el sistema, pues estábamos creciendo y empezando. Y tengo clientes que hasta ahora, todavía, ahora me mandan a hacer las cosas de cumpleaños, las etiquetas para los cuadernos, pero empecé en pandemia, y le hacía descuento, por ejemplo, tenían 3 hijos, 20 guías semanales cada uno, porque era por cada materia, entonces ya descuento, al 30 pesos nomás la fotocopia, la impresión, y con eso yo surgí en la pandemia, porque si no hubiera sido por las impresiones, con eso inclusive otra impresora, y surgí, y volví, porque yo, de lo que era lo mío, cotito, ahora estoy incursionando en las fotocopias y ahora tengo en mi casa. Después con los permisos, los vecinos no sabían cómo sacar los permisos. Vecina, mándame su clave única, yo se lo saco y se lo hago online. O si lo quiere venir impreso, te lo tengo acá. Después el carnet también. Venga, yo se lo plastifico para que lo ande trayendo más bonito. Y así empecé. La pandemia a mí me ayudó. En otro nicho de negocio que yo tenía pensado. Que esa es la base de la innovación y del emprendimiento. Porque van muy de la mano. Por eso es un tema que hay que entenderlo desde la mirada propia, no esa mirada que a veces nos quieren imponer como de algo inalcanzable, algo que es como para otros segmentos, para otra gente, para otra capacidad de recursos. O sea, aquí no es un tema de recursos, es un tema de creatividad. Bueno, el mayor ejemplo, ahí está una compañía que lo está diciendo. Entonces, la necesidad, la creatividad de necesitar algo para sobrevivir. Evidente. Y ahí hay un factor, porque la innovación, la innovación mezcla muchos elementos, como la parte de la necesidad, el cambio, etcétera, etcétera. Y aquí estoy, ¿cómo lo hago? En admitir. No, pero hay una por seguridad que uno podría... En las flechitas. Ahí donde dice seguridad, en el tercer, eso, del 3, seguridad y habilitar sala de espera, hay que sacar eso. Ahí listo. Entonces, ahora hay que admitir, pero de ahora en adelante no hay que admitirlo más. Ellos llegan ya. Llegan nomás, no hay sala de espera. Súper. Exactamente. Aprendieron nuevos. El concepto técnico y de dónde nace la innovación. Ya, es importante, porque ahora nos vamos a poner la tela, empezar a ver algunas estrategias, un poquito más de que la puedan ir aplicando en sus propios emprendimientos y puedan ir avanzando.
Pero la base, insisto, está en la capacidad que tenemos nosotros de poder ir modificando las cosas, y que esto no significa un costo. Mientras más barato me sale, más innovador estoy siendo. Reciclar, la base del reciclaje es innovación. Es importante el reciclaje. Y, sobre todo, como está, porque yo creo en el cambio climático, en el daño. Yo, por ejemplo, estoy innovando en todo lo que es pastelería y panadería inclusiva, que está enfocada para celíacos, veganos y diabéticos. Y, por ejemplo, para el celíaco está la premezcla en los supermercados, pero son súper caros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo misma estoy haciendo mi propia premezcla para poder hacer mis propios productos. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? La premezcla son distintos tipos de harina se usan para distintos tipos de trabajo, por ejemplo, pastelería, panadería, cosas saladas, porque no todas las premezclas sirven para todo. Entonces, por eso, podría decir como que mi finalidad es hacer todo eso, esas cosas, pero a un precio más justo, a un precio más económico, y cómo haciéndolo, y yo haciendo las premezclas, comprando yo las materias primas, yo procesarlas, yo misma hacerlas, ¿para qué? Para que el precio final sea mucho más económico. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia de precio tiene promedio? Por ejemplo, 700 o 400 gramos en el supermercado de una premezcla vale casi 4.000 pesos. Yo la hago, me sale 2.000 pesos. ¿Rinde para cuánto? ¿Rinden lo mismo los dos? Me rinde mucho más. Además, es más barato y más rendido. Claro, esa es mi idea. Que el producto final sea mucho más barato que el comprarlo en el supermercado o que tú compres la premezcla, porque además tienes que comprar todo el resto de los artículos. Entonces, esa es mi idea. Claro, hacerlo yo, que yo la vea, porque además no todas las personas tienen tolerancia a ciertos preservantes. La cosa es hacerlo lo más sano posible y abaratar los costos y vender el precio final mucho más barato. Digan que eso es una innovación 100% del modelo de negocio. No aplicado, no usáis tecnología de la NASA para poder hacer la mezcla. Me imagino que... No, es harina, tipo de harina Cuéntalo. Valentina Arcos. Valentina, cuéntalo. Bueno, mi opinión es que no es tan necesario que baje tanto el precio. Si rinde mucho más, eso ya es una ventaja contra el producto del supermercado. Claro. Puede ser incluso el mismo precio o un poquito más, una pequeña diferencia de precio. No lo tienes que bajar tanto porque al final ganas menos. Claro. Y no tienes por qué ganar menos porque lo tuyo vale igual, y si lo tuyo rinde más, la idea es enganchar con el cliente con el precio diferenciado levemente, y de esa forma el cliente cuando lo pruebe le va a gustar y va a ver la diferencia, que le rinde más, por lo tanto gana más. Claro. Y ya tienes tú a alguien que te va a recomendar, y así se va a empezar a masificar. A veces uno piensa que... Esto es maravilloso lo que está pasando, porque en el fondo nos saltamos de la innovación a la estrategia de precio, y que tiene toda la lógica del mundo. No necesito estudiar economía para entender que no porque... A ver, porque el precio refleja... Nos vamos a ir a otro tema, que es la fijación de precios. Para la es súper corta. Cuando yo fijo un precio, tienen que haber 3 variables cubiertas. Primero, todos los costos, ya sean fijos o variables. Todos. Costo que no esté en el precio, estoy subsidiando yo ¿de dónde? Del margen, que es el segundo concepto que tiene el precio. Y un tercer valor que tiene el precio, que hoy día se atiende a cero por las condiciones económicas, que es el riesgo. Antiguamente uno se podía dejar un espacio más para no tocar el margen, sino que le subía el precio. Hoy día, como están los mercados competitivos, básicamente los dos primeros son los que tengo que yo tener claro: el margen y Por lo tanto, lo que tienes que fijarte es básicamente en el costo para poder fijar un precio que te respete el margen. Y ahí, esta es la lógica que te estoy dando. Por eso tú bajas y como que sientes que lo estás haciendo bien. Pero Valentina tiene razón. A lo mejor que yo puedo cobrar un poco más, a lo mejor no cobrar el mismo supermercado, porque básicamente no tengo la marca, la imagen, el conocido, ciertas variables que me permiten cobrar un mayor precio.
Pero sí, no es necesario hipotecar todo el margen, porque eso es lo que estáis diciendo tú. Todo ese margen extra que pueden tener, lo estáis dejando, como que se lo estáis regalando al cliente. Compártelo. Compártelo, no sé, hay una promoción que te deje poco. Y vaya a tener mejor resultado, vaya a ser más rentable, etcétera, etcétera. Y después puede venir, por ejemplo, Capital te dice, me gusta tu modelo de negocio. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu escalabilidad? Toma, ahí tenéis, no sé, $100.000 para que podáis crecer. Suena bonito. Yo hago lecheras de cocina Ya. y de otro oficio, pero yo no puedo competir con Casa Idea, con otras empresas que tengan delantales de cocina. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿de qué me diferencio yo? Es que mi producto tiene buena confección, se adapta mejor al cuerpo y algo personalizado. El producto de las tiendas generalmente, como son compradas en otros países, son con otros cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas tienen que andar doblando el delantal para que se adapte bien al cuerpo. Entonces, al final de cuentas, compran un producto que les queda grande, que no se adapta bien al cuerpo, y claro, es más barato, pero cuando se trata de ropa, es necesario estar cómodo. ¿Tú le tomas la medida a la persona antes de, o tienes un cierto Lo tengo por estándar? estatura. Ya, perfecto. Y uso la curva del delantal para que quede justo la cintura y adquiera mayor agarre. Claro, hay, Entonces, hay un tema en delantal, porque no hay ninguno que me quede bueno. no, yo lo hago. Si el cliente lo quiere más ancho, más angosto, como sea. Yo lo hago para con textura media, pero también lo hago personalizado, que puede ser más ancho. De hecho, yo le he hecho a Eugenio Melo, que él tiene un programa, te recomiendo Chile. Él le gusta muy ancho, que así como hasta acá al medio. Es una cosa de gusto. No, una cosa de comodidad, y la porque marca acá. no hay cosa más incómoda que un hombre que biológicamente no tiene pechugas, el delantal le queda entre las pechugas, entonces y ser asado es incómodo. También se puede ser más ancho todo. La idea es que el cliente se vaya cómodo. A mí no me interesa solamente vender, me interesa que mi producto... Eso se llama la experiencia del cliente, Y además, claro, que también es parte importante de la innovación. Yo puedo innovar como lo que está haciendo Valentina, con la experiencia del cliente. ¿Y cuál es la gracia? Porque van a ver que en cualquier área de sus compañías, ya sea la administración, la venta, porque les guste o no, son empresas. Y en la medida que van creciendo, van a tener que empezar a incorporar ciertas variables que hoy día a lo mejor no la tienen. Hoy día, cuando uno parte emprendiendo, claro, uno trabaja, en la mañana la noche cierra y en el día vende, y las hace todas. Pero cada una de esas tareas básicamente son roles dentro de la compañía. Y después esos roles, cuando uno va creciendo, y la idea aquí me imagino que si están, yo las felicito, y otorgándose un sábado, que a lo mejor puede estar con su familia, o puede estar simplemente durmiendo, estando acá, escuchando un gallo esperar que lo vean, que tienen que creerle casi que por acto de fe que sabe. Eso tiene un valor y eso las deja en el nivel de ser grandes emprendedores, pero no grandes empresarios, ¿ya? Y ahora tienen que dejar de ser grandes emprendedores y ser grandes empresarias. Y para ser una gran empresaria, bueno, la innovación es fundamental porque es una herramienta de crecimiento básica. Pero además tienen que quitar un orden empresarial a sus emprendimientos. Empezar a entender que las distintas áreas que tienen van a tener que ser cubiertas en algún minuto por distintas personas. ¿Para qué? Para no tener problemas, por ejemplo, de que, no, como yo soy emprendedor, yo no me pago sueldo. Error, tengo que ponerme un sueldo, que después esa tarea yo la tengo que clasificar. Si no lo estoy poniéndome, no significa que me lo pague. Yo tengo que incorporarlo a mi esquema de costo, porque si no lo estoy, ¿dónde lo pongo? ¿Quién me lo devuelve? Errores que se cometen. Entonces, ahí también hay innovación en cómo yo le voy dando esta estructura organizacional a mi emprendimiento que hoy día es chiquitito, que lo hago en la casa, que pesco, no sé, 2 bateas plásticas y mezclo la harina. Bueno, eso es ahora. Pero hay una curva de aprendizaje, hay una curva de crecimiento. O sea, la persona o el emprendedor que no quiere hacer crecer su emprendimiento tiene que replantearse eso. Mejor es volver al mundo tradicional. Pero tenemos que crecer. ¿Y cuál es el ritmo de crecimiento?
Bueno, ahí nos podemos medir contra mercado, contra uno mismo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante lo que están hablando ahora, porque además de ser innovador, y tiene que ver con la base de innovación, tiene que ver también con la sustentabilidad de la empresa, que sea autosustentable, es decir, que esté en equilibrio y más, que la empresa empiece a ganar plata cuando yo llego al equilibrio. Cuando yo llego al equilibrio quiere decir que mis ingresos totales son iguales a mis costos totales. Y ahí estoy pagando sueldos, estoy pagando materias primas, estoy pagando todo, pero no estoy ganando plata como empresario. ¿Cómo gana plata el empresario? Con los dividendos, si lo quieren llamar así, o con las utilidades. Y lo que pasa es que en este mundo del emprendimiento, las utilidades se postergan, porque si yo me queda algo de plata libre, ¿qué hago? La reinvierto. Y eso se llama crecimiento orgánico. Cuando las empresas tienen la capacidad de crecer acelerada, se financian. ¿Cómo se financian? Empresas públicas, Corfo, Cercotec, etcétera, etcétera. Los que tienen acceso a banco, que son los menores créditos, OGAPE, etcétera, etcétera. Y estamos nosotros los privados que creemos en el emprendimiento y les ponemos algún ticket. Hay muchas fuentes de financiamiento, ojo, que eso es harina de otro curso, porque es parte importante que lo sepan. Pero al final, hasta el financiarse requiere un grado de innovación. Porque tengo que entender cómo conecto mi modelo de negocio, mi estructura con el mercado. Pero se entendieron los ejemplos, ¿cierto? Que sea muy poco relacionado. O femenino. Muy poco femenino. Ya. Entonces, ahora estaba con este modo. Justo que por ahí dice 10 tipos de innovación. Se mueve solo. O hay alguien ahí virtuales que me... Ahí, ustedes muy bien. La mole, en la mano la mole. Claro, pero vamos a ver qué tipos de innovación. Estos ya son gente que se dedica como a tratar de darle un orden, porque antes de esta lámina, si nos dimos cuenta, bueno, la innovación es como un átomo, yo no lo puedo agarrar y concentrar porque si no explota. Bueno, pero la innovación hay que darle un tipo de orden. Y ese orden tiene que tener relación con algunas variables del negocio, internas y externas. Entonces, los 10 tipos de innovación están estructurados en 3 categorías codificadas con un color: azul, amarillo, rojo, ¿cierto? O rosado. Los tipos del lado izquierdo, es decir, el azul, del esquema están enfocados a innovaciones internas. ¿Internas de dónde? Es decir, de la compañía. Y distantes a los clientes. Porque aquí estoy innovando. Después vamos a ver más adelante que esto es un embudo, que esto es continuo, no es algo que se quede pegado, pues allá acá. Perdón, esto es continuo. Pasa que el proceso de innovación requiere ciertas estructuras para poder ordenarlo, porque algo como deberíamos estar como en el aire. Si yo no tengo un método, básicamente me puedo perder. Y esto es básicamente son 10 tipos de innovaciones que están orientados a su mismo propósito. Que tu empresa sea más rentable. Donde vemos que la primera es todo lo que tiene que ver el tema interno, que está lejos del cliente. En la medida que vamos avanzando hacia el lado derecho, si pasamos por el amarillo y el rojo, están enfocados más a los final. Usando una metáfora del teatro, acá en el backstage, donde nos pintamos, nos arreglamos y para poder salir, estarnos bonitos y cautivar a nuestro mercado, que vendría siendo el on-stage, arriba de las tablas, ¿cierto? Como se ve horrible, vamos a revisar uno por uno, pero con un zoom. Pero... Gracias. Entonces veamos las primeras 4, que son las internas de configuración. ¿Dónde yo puedo innovar para que ustedes empiecen a ordenar? En los modelos de ingreso, que es distinto al modelo de negocio. El modelo de negocio es como yo cobro. Todos los negocios, a ver, en general... o ponlo ya en el mío, es que me equivoqué, puse el... Ese era el tuyo. No. Ya, los modelos de negocio básicamente es como yo, modelo de flujo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de negocio? Está la parte de derecha, donde está mi cliente. Bueno, a él no le cobro. ¿Y cómo le cobro? Y ahí los cobros han innovado mucho. Y los cheques ya desaparecieron, estamos para pagar gasto común o dejar ahí un gran garantía, y los pagos son de otra manera. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Cristina. Por Mercado Pago, por Match,
Hoy día hay un, hoy día hay una infinidad. Y ahora, o sea, no dejen de dar nunca la criptomoneda. Hoy día aparece bien, que no se ve tan lejana. ¿Cuál es el país que lleva la batuta en temas financieros que involucran pago y todo eso? ¿Quién sabe? Inglaterra. Inglaterra, los bancos ya acá es ridículo, porque en una cuadra en Santiago uno puede encontrar 2 sucursales, nada tiene que ser pro cliente. El cliente es el que nos permite mantenerlos bien. Segundo, nos implica cautivar y captar más clientes, es decir, aumentar la cuota de mercado. Los mercados son finitos. Cuando yo empiezo ya a sentir que me está quedando chico Chile, ¿qué hago? Voy para afuera. Y empiezo con procesos de internacionalización, que también es una estrategia. Y para poder internacionalizarme no significa que yo tengo que mercar una virtud. Yo puedo ser innovador, hoy día puedo, no sé, tú puedes vender tu harina antes de la prueba. Claro. Tengo el conocimiento de que hay una persona que es aquí de la cuarta región, y ella hace los típicos dulces chilenos, pero ella los vende, no los vende en Chile, sino que los vende al exterior, y los vende por Amazon. De hecho, el cowork que él estaba haciendo parte de su estrategia, no creyó en ella. No creyó en ella, le dijeron que no, que era una cosa como súper complicada, que cómo lo iba a hacer. Y la mujer está haciendo un retorno de 890 millones de pesos al año. Claro, era así como que, y ahora ese software es como que la pone como un ejemplo después que no creyó. Pero un fracaso absoluto de ellos. Pero no como caso de éxito de ellos. De éxito de ellos. No, como caso de éxito. Claro. Pero es que, claro, ahí hay un cuesta entender cómo yo puedo vender dulces fuera de Chile, porque al final son cuestiones que se echan a perder, que tienen serranía. La logística que tiene que haber detrás, porque, por ejemplo, los pescados que en Chile se venden, la gran mayoría se venden en avión, las flores, pero son tan caras. Sí, no pueden llegar en barco, en un barco se pone meses. Claro. Entonces, aparte que igual tiene una línea de proceso atrás, por ejemplo, de las inspecciones, es un sinfín, porque tiene que pasar por tiene que pasar por todo. Porque esa señora ya escribió un manual de cómo lo hizo y sería un gran manual de innovación en torno a se llama de Lilis se llama la empresa, de Lilis. Hasta el empaque es precioso, es como que la llamamos. ¿Qué es lo que hizo ella? A través de la estrategia de innovación accedió a un nuevo mercado. Y cuando yo creo valor para cliente, por lo tanto estoy aumentando mi mercado, logré salir, es decir, que aumenté a llegar al mercado nuevo, aumento mi rentabilidad. Y además modifico el paisaje competitivo y el mercado. Qué loco esa señora, nunca nadie se esperaba. Sí. O sea, cuando venía para acá, hay un montón de señoras. Igual. Eso. Claro. Pero en el fondo lo que hay que entender es que todo esto que hemos visto hasta acá, que han sido herramientas, las tenemos que transformar en una estrategia. La estrategia lo que tiene que buscar son esos puntos que son los puntos que generan más valor para las compañías, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo construir esa estrategia, porque no es como estos son los temas que yo creo que son como más prácticos, porque es el punto a punto. Porque a todos nos gusta tener como un dónde guiarnos. Bueno, aquí vamos a ver 5 puntos, o 7, no me acuerdo cuáles son, que son los que tenemos que tener claro. De verdad no es broma, es que no me pescan. Los 5 pasos, para construir una estrategia de innovación eficaz. Los vamos a ir leyendo para que los vayamos entendiendo y después los discutimos. Desde ya le aviso que hay una pregunta al final, como así me subjetiva, para ver si alguien se acuerda. Número 1. Construir un plan a largo plazo. ¿Cierto? ¿Qué involucra construir un plan a largo plazo? Hay que pasar por el corto y el medio. Por lo tanto, siempre están mirando al futuro. Esta característica es la que distingue un proyecto de innovación de los llamados complementos incrementales sobre un producto o servicio. Es decir, una idea que se me ocurrió para mejorar algo puntual. No, esto tiene que tener una mirada global y de largo plazo. Aquellas mejoras puntuales que se introducen para aumentar la satisfacción del cliente. Mientras los proyectos de innovación están pensados en largo plazo. Los segundos solo se implementan en corto o mediano plazo. Los complementos incrementales. De hecho, para que una idea innovadora sea considerada como tal, debe apuntar a escenarios futuros en los que la empresa crezca de alguna forma. Ahí tengo un factor de medida. ¿Cómo yo voy a crecer? ¿Cómo yo miro? Y un poco hablaba con alguien
Desde el punto de vista de la inversión, nosotros, a un inversionista no le interesa lo que está haciendo hoy, le interesa cómo es su empresa en el futuro, porque ahí está la innovación, ahí está la mejora, que lo conversaba contigo, Francisca, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo primero es construir ese plan a largo plazo. ¿Y por qué? ¿Por qué construir el plan a largo plazo? Porque cuando yo construyo un plan de largo plazo, automáticamente voy a estar construyendo uno de medio y de corto. ¿Qué significa construir un plan? Fijarme objetivos, no metas. Y ponerles plazos a metas para que se transformen en objetivos. Y esa mirada tiene que tener de largo plazo. Ese es el punto número 1. Punto. No. Estimular la competitividad de la empresa. ¿Ya? El siguiente paso consiste en enfocar la estrategia de innovación de tal forma que las empresas aumenten su competitividad. Es decir, tiene que haber un resultado concreto medido por esta estrategia de innovación. Independiente del mercado comercio, la innovación no tiene un último fin de deslumbrar a llamar la atención. Es una inversión, palabra, inversión, por lo tanto puede ser interna como externa, que debe traducirse en un mejor posicionamiento y nuevos recursos a la hora de disputar un nicho de mercado. Ejemplos hay montones donde básicamente, yo creo que aquí también deben haber empresas que hacen básicamente lo mismo, que por pequeños cambios que yo hago en mi forma de tratar de ser más competitivo, tengo resultados que son bastante diferentes. Porque esto no es lineal. Esto es como el efecto mariposa. Entonces lo sabes que la literal de la mariposa aquí puede dejar la patada en el otro lado del planeta. Bueno, de eso se trata esto, que esos efectos buscados sean exponenciales. Y no se necesitan grandes cambios, porque grandes cambios implican también muchos recursos, y nosotros somos escasos de recursos. Implica entender lo que yo estoy haciendo, y por dónde yo lo puedo mejorar, cómo mejoro mi servicio, cómo hago que esta experiencia que hemos hablado tanto del cliente, sea de tal manera que me dejan una posición relativa en la industria, donde yo estoy participando mejor que el de al lado. En una industria, es súper importante no fijarse solamente, perdón, dicho de otra manera, ¿con quién tengo que medirme yo en la industria? No es con todos los actores. Tengo que entender dónde yo estoy compitiendo. Yo no compito con mis sustitutos, yo no compito con mis complementos. En la empresa en etapa temprana, en el emprendimiento, yo compito con mi equivalente. ¿Y quién es mi equivalente? El que tiene una propuesta de valor similar a la mía. Por lo tanto, volvemos al principio de la clase, volvemos a entender la relevancia de lo que es armar un buen negocio y poder tener claro, para poder innovar, cuál es mi propuesta de valor. Porque yo por eso entiendo, mapeo mi industria. Y al estar mapeando la industria, ¿qué hago? Estoy diseñando estrategias. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia? Es juntar tareas para conseguir un objetivo. Pero ordenadas. ¿Por qué? Para poder medirlas, para poder evaluarlas, para poder hacer cambios. Las estrategias son dinámicas. Una estrategia, no porque yo dije que de aquí a allá me voy a ir en línea recta, porque eso es lo más corto. Dicen que 2 puntos, ¿cierto? La distancia más corta es 2 puntos en línea recta. Pero eso en el plano. En un plano, en 2 dimensiones. Que una tercera dimensión ya no es una curva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de distinguir para poder ser más competitivo. Y con pequeñas mejoras, yo voy, y que estas mejoras sean estimuladas a nivel, llamémoslo corporativito, porque somos empresas chiquititas. Es decir, que cada uno de los miembros de sus empresas estén alineados con la innovación. Porque hay resistencia. ¿Por qué hay resistencia a la innovación? Porque la innovación implica cambio. Y los cambios, lo primero que genera son resistencias. Y esto hay que trabajarlo. ¿Cierto? ¿Cuál es el tercer punto del cómo diseñar la estrategia? Tengo tipos de estrategias, pues hay que ir sumando todo lo que vamos viendo. Yo puedo agarrar y con esos 10 tipos de estrategias ir diseñando para los resultados. Ahí sí. Elaborar el plan, ¿qué plan? Innovación de forma abierta. La idea y las convicciones, fíjense en estas palabras que empiezan a cambiar, a salir de lo tan técnico, que es lo que empiezan a meterse llamando en lo que hablaba en un inicio, pero innovación tiene mucho el sentido común. La idea y las convicciones del proyecto innovador deben ser internas, pero la estrategia tiene que mirar siempre al exterior. La idea es interna, la estrategia es para afuera. Ordeno mi idea, hago este tubito, pero el que tiene que sentir esto es para afuera. ¿Y qué es el exterior de la empresa? Mi mercado objetivo. O dicho de otra manera, ninguna empresa puede pretender innovar únicamente para sí misma. ¿Qué saco yo teniendo una innovación brutal que resulta que me baja
no sé, la eficiencia me aumenta en un 100% si no soy capaz de llevarla al mercado. No voy a poder, va a ser siempre nominal, no real. En ese contexto permanente con el exterior, mercado, competencia, sector, es el que ayudará a determinar la viabilidad y la funcionalidad del proyecto. Un validador, ¿cierto? Existen validadores para sus negocios. ¿Cuáles son? Los primeros son ustedes mismos. Porque no puede llegar a la piscina si no se tiene agua. Entonces yo tengo que validar de alguna manera que lo que estoy haciendo tiene futuro. ¿Y cómo lo hago? Para negocio, plan de negocio, lo que importa. Pero el segundo validador, que no es porque sea segundo menos importante, sino que es más importante es lo que tú dices, que son nuestros clientes. Nuestros clientes son los que nos van a decir si les gusta o no. Y nuestros clientes nos van a entregar la información de si lo que estamos haciendo les parece bien o no también. Pero si yo no tengo la capacidad de escuchar a esos clientes, de entender cuáles son esos cambios o lo que no me están logrando satisfacer como yo creía, la única forma es que sea algo abierto. Conéctense con sus mercados. La carta, ¿quién tenía la carta? Agregale una encuesta al final de la carta. ¿De satisfacción? Llámala como quieras. Ayúdame a mejorar. ¿Puedo usar el lenguaje formal o puedo usar? ¿Cómo está ahí, vieja? ¿Es un servicio? O, mira, técnicamente queremos ser número uno. Eso va en tu naturaleza, ¿sí? Pero lo podéis hacer. Entonces, eso es elaborar un plan de forma abierta, que sea entendido, compartido, entre todos los miembros de la organización, pero que además tu cliente también lo pueda estar evaluando. Porque si tu cliente lo está evaluando, ¿quién te está mirando de manera indirecta? Tu proveedor. Entonces empezás a ganar cuenta desde la innovación. Y ahora ya no le estáis comprando un kilo de vienesas para los hot dogs, sino le estáis comprando una tonelada. Y ahí ya eres una persona que tiene un poder de negociación. ¿Y de dónde nace eso? De una inversión. Nació de una estrategia innovadora donde yo me conecto con mi mercado y me hago mucho más rentable. Entonces, esas son las estructuras que uno tiene que... Suena simple, la práctica no es tan simple, ¿ya? Pero hay que partir. ¿Recuerdan de ese filósofo Valero que decía que un viaje comenzaba con un paso, no sé? Álvaro Valero, el de... Pero él dijo en este real, yo no me acuerdo cómo se llamaba, era el 13. Cada viaje de 1000 millas es un paso, que es de un filósofo, no sé igual. ¿Es verdad? Cuarto, tener concordancia con el entorno. Miren qué importante lo que está ahí, y es como casi lo de ya. En relación al punto anterior, es fundamental que la estrategia nunca pierda contacto con el entorno que rodea a la empresa. Nunca. ¿Y cuál es el entorno que rodea a la empresa? ¿A quién rodea a la empresa? ¿Quién más? La comunidad. El mercado. Lo traduzco por el mercado. Ahí están. Mis proveedores, mis clientes, mi competencia, mis financieros, todos tienen que estar conectados. Ese es el entorno. Esa es la estrategia que es exitosa en torno a la innovación. Tanto de carácter inmediato como de carácter genérico. Debe estar en sintonía con el tiempo y con el lugar, y como ayudarle a descubrir nuevas oportunidades. Tiempo y lugar. ¿Ustedes se acuerdan de lo que? Toma, era tocar. Bueno, ¿algunos se acuerdan de esa agenda PAL? Para los PAL nuevos eran agendas electrónicas. Sí. Pero eran del 90 y algo, antes del 2000. Antes del siglo pasado. Eran celulares, pero no servían como celulares chicos, porque no había luz de celular, que tenían una agenda electrónica. Bueno, ¿cómo les fue a las PAL? Pésimo. Mi mamá tuvo una, y después como le sirvió cero, ya no más, y me gusta el estilo tecnológico, ya. Y yo todavía tengo un juego en los baúles de recuerdo en la casa de mi mamá. Bueno, pero la tecnología PAL era innovadora, pero ya no había nada más innovador en esa época. Pero no era el tiempo. No era el tiempo. Los estudiosos dicen que si la tecnología PAL se hubiese creado hoy día, no hubiese ningún teléfono, ni iPhone, ni Tesla, ni nada, que hubiese igualado la calidad del servicio que tenía. Entonces, ojo con el tiempo. ¿Y qué mide el tiempo? No lo cronológico, sino que la realidad actual, lo contemporáneo, los fundamentos.
No lo técnico, no los números, los fundamentos. Lo fundamental, el análisis fundamental. Cualquier inversionista, para poder tomar una decisión de inversión, hace dos tipos de análisis. Uno técnico, que se llama análisis técnico, que son la repetición de las series de tiempo, las estadísticas, y uno fundamental, que es entender el contexto en lo que se da lo técnico. Y yo tengo que integrar esa información también, tengo que medirme lo fundamental. Es decir, entender el contexto en el cual estoy haciendo las cosas. Porque ahí, cuando yo entiendo el contexto, se van generando las oportunidades. La capacidad de evolución con el paso del tiempo. Las ideas verdaderamente innovadoras son aquellas que evolucionan. Entonces, una idea evoluciona y va evolucionando obviamente con el innovador a lo largo del tiempo y permite incorporar el aprendizaje, la curva de aprendizaje y los ajustes necesarios para adaptar a los distintos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Los fundamentos. Una buena estrategia de innovación también se ocupa de eso. ¿Cómo actualizar? La idea inicial que aumentar el valor del proyecto y la capacidad competitiva de la empresa. ¿Cierto? Ahí están los 5 puntos. Y aquí está el viaje a Miami de premio. ¿Cuál es el común denominador que tiene que tener la persona que dirige la estrategia de innovación en una... ¿Estamos ahí? Liderazgo. Exacto. A propósito, el liderazgo es la condición básica para poder desarrollar innovación. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene esa capacidad de aunar criterios, tiene la capacidad de ser empático. Hablemos del liderazgo, no el liderazgo por cargo, sino que el liderazgo, el que se nace, no el que se hace. Hay que identificar a esa persona que tiene el liderazgo dentro de la compañía. Siempre hay un líder dentro de una compañía. Un líder positivo y también hay líder negativo. Y eso lo aprendí en el colegio, porque a mí me decían que era un líder negativo. Líder no negativo. Tipo acá, al orden, al desorden, a la revuelta. Pero están los líderes positivos. Bueno, y si no están, porque si soy yo solo, tengo que tratar de ser mi propio líder, de alguna manera, para poder orientarme al éxito. ¿Ya? Y no se olviden nunca que las empresas van a crecer. Hoy día a lo mejor están trabajando solos, pero la idea es que eso rápidamente desaparezca, que mañana a lo mejor ya necesiten, estoy quedando corto y tengo la capacidad de contratar, pues genero empleo. Sí, esa es la gracia que tiene el 40% del empleo en este país está dado por nosotros, los emprendedores. Y el otro 60%, un empleo, ahí nomás, de las grandes empresas. Por eso hay tanto emprendimiento, porque el empleo de las empresas no, es como vaya, sea un loquillo. Entonces, si se fijan, las estrategias no tienen que ver con lo técnico. No es lo mismo una estrategia, la estrategia rusa va a ir a conquistar Ucrania, por ejemplo. Esa otra estrategia, acá no hay una definición única de la estrategia. No hay modelos estratégicos innovadores. Todos los modelos pueden ser innovadores. ¿Ya? Entonces, todos los modelos, ya sea de negocio, modelos comerciales, modelos financieros, todos pueden tener una dosis de innovación, pero todos tienen que pasar por este orden para poder hacerlo de manera eficiente. Y si se fijan, son temas que están relacionados no solamente con el negocio, con la vida diaria. Si yo, por ejemplo, tengo la capacidad de traspasar esto a mis hijos, voy a tener hijos más felices, porque van a estar informados, porque van a entender hacia dónde yo llevo la micro. Yo no vivo feliz, no me quejo, pero igual me da mala jodida. Yo me acuerdo del 7º que repitiendo, ese año no vi la luz. Todo el fin de semana castigado. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué? Pero no, bueno. Después, en 8º me puse Mateo. No. Entonces nos va un poco el cómo saber administrar esas fuerzas, cómo yo las junto, las uno y transformo esto en una gran fuerza en común. Y esto no solamente tiene que ser, pues, tú, contigo, con todos los que están acá. Una de las gracias que tiene Mujeres Pacífico es que la junta. Bueno, y ustedes, aparte de juntarse, busquen sus puntos de encuentro, sus comunes denominadores. ¿Se acuerdan de geometría? ¿Cómo se llama? La intersección. Busquen esa intersección, ahí generen valor. Mézclense, asóciense, jueguen, prueben. Sí, es ahora cuando hay que hacerlo. Hay no sé si han visto la curva del financiamiento, la empresa, la curva de la empresa. Es una cuestión que parte en cero, baja, después sube. Ya, y acá, esta parte la llaman la zona de la muerte. Ya. El lenguaje o el relato constituye realidades. Esa no es la zona de la muerte, esa es la zona del aprendizaje. Ahí es donde yo me puedo equivocar, y que lo único que estoy jugando es con mi capital, mi tiempo. No le estoy haciendo daño a nadie, por lo tanto no me quiero.
Ahí es donde yo tengo que iterar, ahí es donde yo tengo que construir, ahí es donde tengo que cambiar, ahí es donde tengo que innovar. A donde yo estoy jugando, lo estoy remando con la parte más difícil. Porque si eso lo logro hacer, la innovación es un motor, pero de 2000 tiempos para salir navegando y llegar al break-even, que es el punto de equilibrio. Si yo lo hago ahí, es donde mejor voy a estar preparado para el futuro. Por favor. Hay empresas que se gestionan por el propósito. Es que, qué buen tema. Lo que pasa es que hoy día el tema del propósito está tomando un valor fundamental, porque ¿qué es el propósito? Es lo que te moviliza. Por lo tanto, va más allá del... Porque el fin de la empresa es ganar plata, pero el propósito no puede ser ganar plata. El propósito, por ejemplo, el tuyo es mejorar la empleabilidad en Chile. Ese es tu propósito. Tú te levantas todos los días tratando de hacer eso. Y si tu propósito es firme, tú crees en tu propósito, pase lo que pase alrededor tuyo, tú vas a seguir pegando. Entonces, hoy día fuiste para allá, te fue mal, bueno, mi propósito sigue, voy por el otro lado, y busco, y diseño. Entonces, hoy día nosotros... Esta es la visión. Ya esto es viejo, ya. Misión. No puede ser, yo la veo. Pero te digo, este término me hace pensar. Es que tiene, es más potente. No es un cambio de... Es que lo que pasa es que, de verdad, todos tenemos un propósito en la vida, ¿ya? Y ese propósito, de verdad, yo me levanto. La misión es una declaración romántica de lo que nadie respeta. El decálogo, ¿se acuerdan que antes lo echaba a la empresa y estaba el decálogo? Y había que inventar una con D, una con I. El propósito es un tema de creencia, de vivencia, de espíritu, de alma, de persona. No tiene que ver con el negocio. Conectarnos con esto, porque todo lo que no impacta ahí hay que eliminarlo. ¿Qué es lo que tengo que incrementar? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que reducir y qué es lo que tengo que incrementar? ¿Cuáles son los beneficios de esta matriz? Te obliga a buscar la diferenciación y el bajo costo, porque tengo la escasez económica. Entonces me obligo, me esfuerzo. Identifica las variables relevantes para lograr innovación y diferenciación con la competencia relevante. ¿Y cuál es la competencia relevante? Las propuestas de valor, las que tienen propuestas de valor similares. Examinar a fondo las variables alrededor de las cuales compite determinada industria y descubriendo suposiciones implícitas, es decir, la segunda derivada, sacarle un poco más de punta al lápiz. Esta es la materia, no es más que esto, es responderse a esas preguntas, por lo tanto es algo rápido, algo eficiente y algo que lo pueden hacer desde ayer. Y otra herramienta que se ocupa bastante en el mundo de la innovación es la curva de valor para la innovación. ¿Qué es la curva de valor de la innovación? Hay muchas curvas de valor de innovación. Y aquí, ojo, porque la que les voy a presentar es una que nosotros en Venture Capital creamos y usamos con nuestros emprendedores. Entonces, por eso yo creo que me mandan un correo para yo mandarle la herramienta lista. No la tengan que crear ustedes. Es Excel y ahí se la voy a mostrar. Entonces, ¿qué hace esta curva de valor de la innovación? Lo mismo para los amigos, las amigas virtuales. Para que me manden un correo y yo les mando para todos estos ejemplos. Herramientas que ayudan a identificar las variables claves de nuestra empresa en función de la industria. Variables claves, es decir, puntos estratégicos que me diferencian o que me hacen único en la industria. ¿Y cuál es el objetivo? Crear una curva de valor que ahí me comento un par de letras, permite identificar las variables claves para, desde esa base, identificar la implementación e innovación. Esto es la curva de valor y este es el resultado de la curva de valor. Y esta es la herramienta que quiero compartirle a ustedes para que lo puedan usar. ¿Y en qué consiste? Está con mi empresa, mi emprendimiento, si se fijan, para que vean. Primero, hay ciertas características que este ejemplo, que no tiene nombre, era importante o eran características relevantes que son las que generan valor dentro de la empresa. Precio, calidad de producto, línea de producto, cantidad de recurrencia de venta, relación con el cliente, alcance